Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil. A este video le voy a titular... ¿cómo le titulé? Vamos a poner el título. Enigmas y acertijos para los católicos. Suena medio místico, ¿no? No sé. Bueno, acertijos, ¿verdad? Y enigmas para los católicos. Esas preguntas un católico no las va a querer contestar, aunque le voy a dar la pista, ¿verdad? Porque como es un acertijo, le voy a dar la pista para que pueda contestar. Es un enigma, ¿sí? Que lo va a poner a pensar a qué se referirá este protestante ignorante. Y me da risa porque ustedes van a ver de qué manera les voy a dar la respuesta y no la van a querer contestar correctamente. Ellos bailan el jarabe tapatío de coraje cuando les decimos que María no es madre de Dios. Se aferran tanto a decir que María es madre de Dios y nos tachan de herejes cuando decimos que no lo es. ¿Sí? Nos dicen blasfemos, hijos de Satanás, protestantes, hijos de Lutero. ¿Sí? Y lo que yo trato de hacer es guiarlos a la palabra de Dios. No trato de convencerlos porque ese no es mi papel. El que convence de pecado y de error es el Espíritu Santo, así que yo no los puedo convencer. Así que perdónenme, nunca ha sido mi papel, ni mi idea, ni mi propósito convencerlos. No, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Yo lo que hago es guiarlo solamente a la Escritura y nada más. Ahora, ¿a qué me refiero yo con el enigma y el acertijo? Primero, vamos a probar que Jesús siempre ha sido Dios. O sea, en el pasado Jesús fue Dios. ¿Sí? Jesús hoy es Dios y Jesús siempre será Dios. Y esto lo vamos a probar con la Biblia. Y lo vamos a probar con la Biblia latinoamericana. ¿Por qué con la Biblia latinoamericana? Porque siempre ellos dicen que nosotros usamos otra Biblia incompleta y que decimos y que ellos dicen que nosotros decimos mentiras. Jesús es el creador de todo, ¿ok? Y vamos a empezar. En Génesis 1:1 dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Hasta ahí. ¿Sí? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. ¿Cuánta confusión hoy hay en los católicos? Porque no reconocen lo que ahorita les voy a decir. Ahora, nos vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, y ahí vamos a encontrar que Jesús, siendo la palabra, el verbo, fue el que creó todo, o sea, Dios mismo. Según aquí, ¿verdad? San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y entre paréntesis dice la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él lo que fue hecho. Hasta ahí. ¿Sí? A estos dos versículos dice que el primero en Génesis dice que fue Dios quien creó todas las cosas, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Aquí
refiriéndose al verbo, a la palabra que es Jesucristo, dice que fue el principio de todo y que todo lo que existe, por él existe, según lo que dice aquí San Juan. Ahora, vamos a leer más adentro en el Nuevo Testamento cómo Jesús, ¿verdad?, es el que creó todo para sí mismo. Vamos a ver aquí en qué calor. Todavía no me puedo sonar un poquitito. Y la razón es que afuera hace un calor tremendo y adentro un poco de fresco. Y ese cambio de temperatura me afecta mucho. Bueno, en Efesios bueno, entonces como vemos aquí en Colosenses, no en Efesios, en Colosenses 1 del 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Quedamos que lo íbamos a hacer en la Biblia latinoamericana, versión católica. Colosenses 1 del 15 en adelante. Dice, del 15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, y Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el mundo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Correcto? Estos tres pasajes bíblicos muestran que Jesús ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. ¿Sí? Vemos que Jesús fue el que creó todo, y dice que fue antes que todos, antes que todas las cosas. Para decir que María es madre de Dios, tuvo que existir antes que Cristo. Y aquí en la Biblia no vamos a ver que mencionen a María. No lo vamos a ver. Ahora, alguien me dice que le explique yo a mis hijos la encarnación de Cristo, que es doctrina católica. No. La encarnación de Cristo no es doctrina católica. La encarnación de Cristo es doctrina bíblica. Así que no se quieran adjudicar algo que no les pertenece. ¿Ok? Y para eso vamos a citar... Ay, Dios. Vamos a citar Colosenses. No, Colosenses ya lo citamos. Creo que es Efesios. Ahora sí va a ser Efesios.
Ok. Ay. Efesios, otra vez me volví a equivocar. Ay Dios, estoy sudando. Ok, Filipenses 2. Filipenses 2 del versículo del 5 en adelante. Aquí va a hablar de la humanidad de Jesús, de la encarnación de Jesús. ¿Qué significa encarnación? Que se hizo carne, que se hizo un ser humano como nosotros. Y que dejando sus atributos divinos, vino a ser como un hombre común y corriente como nosotros. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esto no es doctrina católica, esto es doctrina bíblica. Oh, y por cierto, ya estaba yo a punto de leer la versión Reina Valera. Mejor leemos la versión católica. Carta a los Filipenses. Filipenses 2 del 5 en adelante. Ay Dios. Dice aquí, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo es que Jesús, dejando sus atributos divinos de Dios, ¿sí? Como dice aquí en esta versión católica, que no se quiso igualar a Dios, que no quiso hacerse pasar por Dios, que no tomó sus atributos divinos de Dios. Eso está diciendo aquí la versión católica, ¿sí? Ahora, como dudan algunos, lo voy a volver a leer. Y recuerden que estoy leyendo la Biblia latinoamericana, ¿ok? No, Latinoamérica, no latinoamericana. Dice, él compartía la naturaleza divina, la compartía. Y no se consideraba indebida la igualdad con Dios. ¿Sí? Él no dijo, no, yo soy Dios y ahorita van a saber todos quién soy yo. O se me arrepienten o los extermino ahorita, ¿verdad? No, él no dijo así. Dice, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Aquí está hablando de la encarnación. Se hizo carne, se hizo hombre. Y encontrándose en la condición humana, dice aquí, ¿en la qué? Condición humana. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Aquí vienen las incógnitas, aquí vienen los acertijos y aquí vienen los enigmas. Si Jesús es Dios y Él es antes de todas las cosas y antes de cualquier persona y antes de cualquiera de nosotros, esto incluye a María, ¿correcto, amigo católico? Correcto, ok. Si es así, quiere decir que Jesús, ¿sí?, sin María no va a dejar de ser Dios, ¿correcto? ¿O sí? Primera pregunta del enigma, primera pregunta del acertijo. Si María no hubiera nacido, ¿Jesús hubiera dejado de ser Dios? Espero su respuesta. Segunda,
Segunda pregunta. Y vamos a poner aquí, ¿sí?, la temática. Ustedes dicen que María es madre de Dios, ¿correcto? Pregunta. Si Jesús no hubiera nacido como hombre, si no se hubiera rebajado a sí mismo a ser un ser humano, ¿ustedes la llamarían madre de Dios? Esa es la pregunta y espero sus respuestas, ¿sí? Ya les di yo con la Biblia las respuestas, ¿sí? Es obvio, aunque usen su lógica humana, porque me van a salir con lo mismo. Es que si Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. No. Porque para eso tiene que responder lo que yo acabo de preguntar. Si María no hubiera nacido, ¿Jesús hubiera dejado de ser Dios? Esa es la primera pregunta del enigma, la primera pregunta del acertijo. La segunda es, si Jesús no hubiera nacido, ¿ustedes llamarían a María madre de Dios? ¿Sí? Ahora, ya que les di las preguntas, vamos a seguir con la temática. ¿Sí? Vemos que María fue muy importante. Fue muy importante para que Jesús naciera como hombre. ¿Sí? Se requería de un cuerpo, de un vaso, se requería de un de un ser humano para traer a Jesús a la vida, y eso tenía que ser una mujer. Fíjense lo que estoy diciendo, a Jesús a la vida. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesús hombre. ¿Sí? Nosotros los cristianos evangélicos reconocemos que Jesús nació de María siendo virgen. Después del nacimiento de Jesús ya no fue virgen. Es otro tema que lo vamos a hablar después. Y vamos a hacer preguntas, ¿verdad?, de esta índole para ver qué contestan ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les dejo el enigma, ahí les dejo el acertijo. A ver quién me responde con veracidad.